Durante la emergencia del COVID-19, el equipo encabezado por la subsecretaria Delgado estuvo a cargo de conseguir insumos médicos, cerrar tratos con laboratorios mundiales y coordinar donativos y asegurar vacunas para nuestro país. Colabora de forma cercana con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en los procesos para abastecer a México de medicamentos críticos y materiales de curación. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y le damos una cordial bienvenida. Me tomaré solamente 1 o 2 minutos porque lo más relevante es escuchar a nuestra distinguida invitada, pero no quiero dejar la oportunidad, querida subsecretaria, querida Marta, de agradecer tu visita en tu universidad. Sin duda estos encuentros ayudan a que tengamos una perspectiva de lo que la universidad, sus egresados, ustedes, pueden tener como una referencia de proyecto de vida. Hoy vamos a tener una conferencia en términos técnicos, términos legales. Sin embargo, yo quiero hacer el énfasis, la puntualización. La visita de nuestros egresados siempre es un aliento. Espero que a ustedes sea también un punto de motivación, de estímulo, de referencia y algo que yo les invitaría a que cuando ustedes sean egresados sigan haciendo red con sus compañeros de generación, con la universidad, con sus docentes y hagamos y sigamos haciendo de nuestra universidad una institución que sirva mejor a nuestra comunidad. Muchas gracias y bienvenida, Marta. Buen día para todos ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Por supuesto, para mí es un gran privilegio volver a mi alma mater, la Universidad Intercontinental. Aquí estudié yo, como lo están haciendo ustedes, y regresar a esta casa de estudios universitaria crece, no sé, mucho. Cuando yo estudié aquí hace, no sé, en el 91 o 92. No había tantos edificios, sigue siendo hermosísima la universidad, pero tenía un terreno todavía mucho más, no sé, libre, ¿no?, para todo lo que han construido, y se ve que la universidad ha crecido y que su oferta educativa también. Querido vicerrector Hugo Avendaño Contreras, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco también muchísimo acompañarnos aquí en el Presidium. Antes de empezar, porque traigo una PowerPoint, ya sabes que esto es así como que muy formal, me gustaría saber más o menos en qué carreras estudian la gente que está aquí ustedes. Más o menos, no voy a pasar a todos, uno por uno, pero ¿me pueden decir más o menos en qué carreras están? RCI. RCI, bravo, RCI. Hacer RCI, yo creo. Si me hubiera pensado, a lo mejor hubiera hecho eso. Ok, ¿todos son de RCI? Turismo, ¿qué otra? ¿A las pedagogas no les interesa? Pedagogía. Ay, bueno, yo soy de pedagogía. Muchas gracias. Bueno, es que un poco para poner énfasis en esas, más o menos en esas materias, voy a empezar por decirles que, bueno, la política exterior de México, ustedes saben que se integra por nuestros tratados, declaraciones, por las acciones de misiones públicas internacionales, y México, bueno, es un país muy, muy activo en el ámbito internacional. Es un país muy reconocido y nuestra política exterior, bueno, además de que está basada en nuestros principios constitucionales, pues tiene el orgullo de tener el servicio exterior más antiguo, el servicio público de carrera más antiguo, es el servicio exterior mexicano. Entonces, es muy interesante porque los funcionarios del servicio exterior, no como yo, que soy
nombrada y después ratificada por el Senado, me toca ser como subsecretaria ratificada por el Senado, pero los diplomáticos de carrera pues estudian y están asimilados al servicio exterior y bueno, tenemos esa característica de tener un equipo de trabajo que bueno, va colaborando a lo largo de décadas y la política exterior por eso es muy consistente. A mí me toca trabajar el ámbito multilateral. La Secretaría tiene 3 subsecretarías, una que es para Europa, Asia y África, otra que es para América Latina y el Caribe, una jefatura de unidad que ve Canadá y Estados Unidos, y la mía, que es la de multilaterales y derechos humanos, que quiere decir que nos encargamos de las relaciones con los cuerpos de organismos de muchos países que nos congregamos, como por ejemplo puede ser las Naciones Unidas, pero no son las únicas, aunque son las más grandes y las más famosas. Otros organismos multilaterales, pues hay regionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos, o el G20, que es las economías más desarrolladas del mundo, y así. Nosotros tenemos un trabajo es muy arduo, o sea, los temas que vemos son temas que van desde los derechos humanos, bueno, la paz, que es el tema fundador después de la Segunda Guerra Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, y que, bueno, generalmente, antes de que estuviera la invasión de Rusia y Ucrania, era un poquito un tema que no estaba, pues, tan en los medios de comunicación. Ahorita todavía tenemos problemas de guerras. Saber que no es la única, la de Ucrania y Rusia, hay más de 35 guerras en curso actualmente en el mundo. Bueno, la paz es uno de los, de las causas más importantes de las Naciones Unidas, pero no es la única. También tenemos causas como el asunto de los derechos humanos, el cumplimiento de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto los temas que son económicos, de combate a la pobreza, de igualdad de oportunidades, temas que tienen que ver con el desarrollo de los jóvenes, la educación, la salud, la condición de vulnerabilidad de algunos grupos de la sociedad, como la comunidad LGBT, o los grupos indígenas, o las mujeres, las niñas. Todo eso es objeto del trabajo de los organismos multilaterales. Nosotros tenemos la misma, pues no sé, espíritu un poco de defensa de todos estos principios, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, decidimos tener unos ejes de trabajo de rectores que son muy actualizados también a la condición actual de lo que es la política exterior. Nosotros les denominamos una apuesta de ejes para el multilateralismo eficaz. Muy importante decir que han estado últimamente cuestionados porque son burocracias muy grandes, caras, y su eficacia, como todos estos elefantes grandísimos de organizaciones, se ha visto pues cuestionada si realmente sirve de algo las Naciones Unidas. Platicaremos de eso un poquito más adelante, pero la vía más efectiva para nosotros como país actualmente, para resolver los retos globales, los que tenemos que enfrentar como países conjuntamente, es el multilateralismo. No hay otro invento ahora, es como la democracia, o sea, a lo mejor es perfectible, pero pues es lo que hay, ¿no? Para poder tener gobiernos electos y tener pues una competencia por el poder político que sea pues abierta y que todos podamos participar en ella. En el caso del multilateralismo, pues estas instituciones son las que tenemos, podemos reformarlas, pero nosotros hemos elegido 7 ejes de trabajo prioritarios. Uno que tiene que ver con las ciudades, como venimos también del gobierno de la Ciudad de México, mi jefe fue alcalde aquí, jefe de gobierno. Entonces nosotros nos dimos cuenta en ese momento, en la jefatura de gobierno, que la internacionalización de las ciudades era un asunto importante y que cada vez más las ciudades se globalizan y tienen muchas veces pues ligas de comunicación con otras ciudades en donde aprendemos y de las cuales también tenemos mucha cooperación. Entonces tenemos una
que es esto de las ciudades. El segundo es el tema ambiental, la sustentabilidad y el combate al cambio climático. Recientemente en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Sharm el Sheikh, Egipto, México elevó su nivel de ambición para la reducción de gases de efecto invernadero y esto, bueno, es una buena noticia para el país. El tercer eje es de paz sostenible, ya lo platicamos, México el 31 de diciembre culminó su segundo año siendo parte no permanente del Consejo de Seguridad, es solamente la tercera vez en la historia que México participa en ese consejo, entonces estamos orgullosas por eso. El cuarto eje es la migración y los derechos humanos. Hay fenómenos como el cambio climático o la migración que van a darle sello de evolución y transformación al siglo XXI. Y por eso la migración y la defensa de los derechos humanos, la adopción, además por iniciativa de México, del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, es uno de nuestros principales trabajos. Después tenemos la no discriminación y la igualdad de género. Este eje es muy importante para nosotros. Ebrard decidió que México tendrá y tiene en su administración, ojalá también en el futuro, una política exterior feminista, y esto quiere decir que todo se hace a la lente de la equidad de género. A lo mejor más adelante les platico un poco de qué se trata eso, porque no es nada más decir cómo lo hacemos. El sexto eje se enfoca en el impulso económico global. A la extinción de ProMéxico derivó la asignación a la Secretaría de Relaciones Exteriores de todas las atribuciones de promoción económica en el exterior y nos dedicamos nosotros en mi subsecretaría a hacerlo. Y finalmente uno que se llama de innovación y justicia. Ahí nosotros colocamos todo lo que tiene que ver con el futuro, la Agenda 2030, el Pacto Global Digital, la inteligencia artificial. México es parte de la Alianza Mundial, los temas de innovación en los océanos, que son mis favoritos, por cierto, porque me encanta la agenda ambiental oceánica, y estamos participando en lo que se llama panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. Entonces, como ven, estos son temas muy diversos, muy diferentes, en donde además, un poco aterrizando a ustedes como estudiantes y futuros, no sé, profesionistas en ámbitos diversos, necesitamos de una gran variedad de expertos y de perfiles. Tenemos realmente la oportunidad de trabajar con muy diversa cantidad de jóvenes y adultos que tienen formaciones muy distintas. Como parte del Consejo de Seguridad, que es el órgano de mayor visibilidad de las Naciones Unidas, nosotros hemos adoptado 10 resoluciones, 4 declaraciones, hemos participado en todo el proceso de paz en Colombia. Aquí me gustaría decir algo interesante. México de repente se nota como que es un país que tiene posiciones diferentes a la demás, no sé, yo digo, no sé, se llama la manada, ¿no? de la ONU. Hay muchas manadas que van con instrumentos, votan acá, votan allá. En México no. México cada voto lo procesa de modos muy especiales, que tienen que ver con la tradición diplomática de México, obviamente la soberanía nacional, la no intervención como principio fundamental de nuestra Constitución, pero también con la historia como México ha tomado sus decisiones y con una determinación muy interesante de México que tiene en la mediación y en el acuerdo uno de sus valores más importantes. Entonces, somos muy reacios a pleito. México no se pregunta en los pleitos. Que quiere decir que no se pone tampoco en favor ni en contra en situaciones muy extremas, pero que después se puede convertir en un país en donde las partes pueden ponerse de acuerdo. Cuando México tiene esta posición, originalmente es muy controversial, pero después va dando muchos resultados. Y tal es el caso, por ejemplo, de el lunes, que se anunció el reinicio de la negociación del acuerdo de las FARC entre Colombia y
y las FARC que se realiza aquí en México, o el acuerdo entre el pues la fuerza que tiene Guaidó en Venezuela y la presidencia de Nicolás Maduro, donde aquí también en México se están llevando las conversaciones de acuerdo entre los dos, y así México también ha favorecido estos acuerdos en los casos de Nicaragua, en el acuerdo de Chapultepec, y también estamos nosotros en esa misma posición en el caso de la guerra. Por ejemplo, México no votó a favor de que se sacara a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. En ese momento fuimos uno de los pocos países que no votamos a favor de eso, porque pensamos que nos parece una violación de derechos humanos y de, obviamente, los acuerdos de paz que tenemos en Naciones Unidas. Si tú excluyes a una parte de la mesa, pues tampoco ya te puedes exigir ninguna rendición de cuentas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, se están viendo ciertos problemas porque están votando en el Consejo de Ginebra una resolución para exhortar a Rusia a terminar la guerra, cosa que nos parece muy bien, pero México hoy se puede volver a decirles a los países, aquí le están exhortando porque no lo vemos en la mesa, porque ustedes ya lo corrieron hace un año, ¿no? Entonces, son esas cosas en donde México, la verdad, tiene una posición muy, yo diría, muy congruente, y que después del tiempo nos hace un país por excelencia mediador. También tenemos México como un gran aliado en organismos especializados. México tiene misiones, ustedes saben, tenemos consulados en Estados Unidos, casi 50, tenemos casi 87 embajadas en el mundo, pero también tenemos 9 misiones multilaterales, una en Nueva York, que dependen de la subsecretaría. Nuestra misión en Nueva York, nuestra misión en Kenia, que maneja el PNUD y la ONU Habitat, en Viena, maneja los organismos que tienen que ver con la Organización Internacional de Energía Nuclear, o los organismos en La Haya, el organismo de Ginebra de Derechos Humanos, o otros 19 que hay. Entonces México tiene también sus misiones multilaterales, y hemos proyectado eventos de alto nivel en esta agenda. Por ejemplo, en la UNESCO, México albergó el lanzamiento de la década de acción para las lenguas indígenas, aquí en México, la Conferencia de Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, o Mundiacult, que se hizo en septiembre, o el Foro Global de Racismo y Discriminación Mundial, que se hizo aquí en noviembre en México. También en México es un país que, Marcelo, cuando entramos México y yo, pagamos muchísimo en la ONU, o sea, necesitamos realmente aprovecharla, y por favor compitamos con mexicanos en todo lo que se pueda, para que mexicanos estén también trabajando y representando a México en la ONU en diferentes aspectos. México ha presentado 69 candidaturas mexicanas a puestos relevantes de ese organismo, y les quiero presumir que hemos ganado 67, o sea, solamente hemos perdido 2. Y la verdad no es fácil ganar y ganar. De hecho, ya cuando perdemos decimos, ¡ay, nuestro récord! Sí, ¿no? Pero estamos muy comprometidos porque México tenga también una presencia de nuestras gentes o nuestro país en esta organización. Después aquí tengo una diapositiva en donde les estoy poniendo un poco del trabajo que hicimos para la pandemia. Yo creo que ustedes aquí pudieron adaptarse como escuela, seguramente tuvieron clases en línea, hicieron algunas modificaciones en la forma de los trabajos, no sé, cambió muchísimo. Los que estaban aquí en esos par de años seguramente vieron una transformación. A nosotros también nos tocó, y como administración pública fuimos los que recurrió el presidente a Ebrard y a nuestra oficina para conseguir todos los insumos médicos en el exterior, porque en México las fábricas no los podían producir en la escala necesaria, y muchas de ellas también estaban detenidas porque la cadena de suministro no es tanto que cerraron, todas las fábricas de productos sanitarios todos no cerraban, eran consideradas de primera necesidad, estratégicas, pero los insumos, muchos elementos que usan para una
mascarilla o lo que sea, no llegaban porque las fronteras no estaban abiertas y los vuelos estaban cerrados. Entonces hubimos de buscarlos en el exterior. Nosotros nos encargamos de traer esos insumos de todo el mundo y una de las experiencias más difíciles que yo he vivido profesionalmente, para la que no estaba preparada, porque es para ir a por vacunas a todo el mundo. Y muchos países usaron a sus secretarías de salud, porque bueno, ellos tenían, obviamente es un tema sanitario, de salud pública, ¿no? Y nosotros, en México decidió el presidente que era Relaciones Exteriores quien tenía que hacer. Y al principio dijimos, ¿por qué nosotros? O sea, ¿cómo que vacunas? ¿Cómo se usan esas? No teníamos el reglamento técnico. Después de la experiencia que pudo haber sido fracasada, quién sabe, ¿no? Todos los países probamos mil cosas y tenemos que aprender de lo que nos sirvió y no. En nuestro caso, fue un gran éxito por una razón, porque nosotros fuimos a buscar eso como buscamos cualquier otro tipo de cooperación, de cualquier cosa, de educación, de salud, económica, con una estrategia diplomática, no con una estrategia económica. Y eso nos dio la oportunidad, primero, de aprovechar el gran nivel diplomático que tiene México. Voy a poner un ejemplo. Un país que está peleado con todo el mundo, X, no sé, por ejemplo, es bien difícil que pueda llegar, tocar la puerta y le ayuden, ¿no? Pero un país que se ha dedicado a mediar, que se ha dedicado a ayudar y que tiene buenas relaciones, igual con China, que con Rusia, que con Estados Unidos, que con Europa, que con Cuba, que con Chile, que con Argentina, puede tocar esas puertas sin ningún problema porque los gobiernos, no a las farmacéuticas, no, los gobiernos y los propios gobiernos de esos países apoyarnos con una gran solidaridad. Y de ahí que México pudo gestionar la llegada de casi 250 millones de dosis de vacunas y somos el país del mundo con mayor variedad de vacunas. Esto es para nosotros hoy considerado un logro, tuvimos de todo y ya bueno, la aplicación de las vacunas ya le correspondió a la Secretaría de Salud. Una vez que tocaban el suelo mexicano, todas las negociaciones correspondientes, una vez que llegaban a México, no sé si alguno por ahí llevaban los ahí en el aeropuerto y llevaban las vacunas, y otro avión, y otro avión, y otro avión, bueno, ya que llegaban, las formaba y se tocaba toda la estrategia de aplicación. A veces nos preguntaban, ¿aquí cuándo van a llegar? A México ya llegaron, hasta ahí nosotros estamos. Reportamos día a día cuántas iban a llegar, día a día, hasta llegar a recibir millones y millones. Como es el primer país de América Latina que recibió vacunas. Entonces, bueno, nos hizo tener también una capacidad muy interesante que hoy se ha traducido en que en la subsecretaría trabajamos ya un área especial para poder hacer un hub farmacéutico de América Latina, que no nos vuelva a tomar pendiente la situación de una nueva pandemia. Después tenemos el tema de la política exterior feminista. Nosotros somos el quinto país en el mundo que la adopta como tal, después de Francia, Canadá, Suecia, Noruega y nosotros. 5 países al principio, ahorita ya creo que son más, como 10. Y nuestro programa, creo que no está anunciado públicamente todavía, pero les quiero decir que en México, de todos esos países, los 10, porque ya no me acuerdo de los que se han sumado después, España, se sumó Chile, luego se bajó Suecia, que ya no tiene política exterior feminista. Somos el país con la mejor política exterior feminista en el mundo, porque hay un ranking que se hace Columbia University, y nosotros, México, salió en el primer lugar, por una razón. Primero, porque analizamos los de los primeros 4 países, vimos su experiencia, cómo les construyeron, qué tenían, y después, porque nosotros le añadimos muchas cosas como domésticas para la política exterior feminista. Siendo un país que tiene mucho más retos en la equidad de género y en el combate a la violencia contra las mujeres,
no podíamos decir, la política exterior feminista es súper, pero nuestra política interior estamos rezagados. No, en la Cancillería estamos viendo que allá, obviamente, mitad de embajadoras, de ministras, de primeros secretarios, segundos, terceros, de consejeros. Estamos viendo también que todos los consulados puedan atender a las mujeres en situación de violencia mexicanas en el exterior. Imagínense, si aquí uno no sabe ni a dónde ir a hacer una denuncia, ahora imagínate que estás en otro país. Eso lo atendemos en nuestros consulados, con especial atención la violencia a niñas y mujeres. Doméstica es muy común, o sea, en el exterior todavía más, ¿no? Sienten, pues, no sé, tener violencia contra las mujeres, ni modo que vaya a hacer que a veces no hablan el idioma, no conocen la ley, hay toda una serie de situaciones. Entonces, la Secretaría está muy visiblemente comprometida con esa parte también interna, esto es doméstico, y también con hacer visibles a las mujeres en puestos de liderazgo. En la Secretaría hay 3 subsecretarías, 2 somos mujeres, y así, ¿no? El canciller siempre habla del asunto, nosotros también, y no solamente cuando vamos a la CSW, que es la Convención de la Mujer de la ONU, sino cuando vamos a cualquier lado, una convención económica, una convención de derechos humanos, una convención sobre paz, estamos viendo siempre la perspectiva del mundo. Por eso, México tiene la más completa del mundo y somos muy orgullosos. También porque México además ha tenido una visión de transversalidad y ha incluido en esa perspectiva también los derechos de la comunidad LGBT y los derechos de las personas indígenas. Entonces, estas 3 dimensiones es muy especial cuando hay eventos de estos temas, México siempre está presente. Tenemos una cosa muy nueva que me gusta mucho decirles, que por primera vez en nuestra administración, México tiene un sistema electrónico de recomendaciones internacionales. Fíjense que hay muchos organismos que recomiendan a México, que no oído ustedes, ¿no? La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso tal, lo recomendó la ONU de Derechos Humanos, y nos emiten una recomendación. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento de esas recomendaciones, no somos nosotros en relaciones exteriores quienes tienen que ejecutarse. Recomiendan que una ciudad dé el perdón a no sé quién, o haga una ley, o saque de alguien a la cárcel, por alguna razón de derechos humanos. Es una autoridad que lo tiene que ejecutar. Nosotros tenemos que darle seguimiento y realizar. Hicimos un sistema abierto de seguimiento y encontramos que tenemos 3.700 recomendaciones. Y ahora ya el estatus de esas recomendaciones puede ser visto por cualquiera de nosotros, periodistas, ciudadanos, en todo el mundo. Y eso también es una gran presión para el cumplimiento, porque hay otras cosas. La recomendación de tal caso, tienes que hacer una solicitud de acceso a la información y preguntar si en un juicio el curso no puede ir a la. No, ahorita está muy abierta a esa info, alimentamos ese sistema con nosotros. Nuestra agenda también es muy poderosa en materia de cambio climático porque es una causa que Brad y su servidora hemos abrazado por toda nuestra historia política. Tenemos un impulso importante a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y además estamos impulsando también toda la agenda de electrificación del transporte de México para que colaboremos con otros países y en varios sentidos. Uno, que obviamente vayamos haciendo que la fuerza motora del país se electrifique o se haga híbrida, o sea más eficiente en términos de consumo de hidrocarburos. Pero la otra es que México, como ustedes saben, nuestro quinto ingreso económico es la industria automotriz. Y si México pues, solamente hace vehículos de gasolina o diésel, muy pronto, en 15 años, ya no se van a hacer y nadie los va a comprar. Hoy tenemos que ver cómo transitar hacia la manufactura de vehículos eléctricos y es una agenda para nosotros súper grande. En la oficina tengo una dirección general de impulso económico global que se encarga de atraer la inversión, especialmente la
viernes pasado en San Luis con el presidente se anunció una inversión de $1,000 millones para la expansión de la planta de BMW y pronto vamos a tener otras noticias que seguramente ustedes ya han visto de otras fábricas de vehículos eléctricos que vendrán a México. Tenemos también una agenda de los océanos, porque yo soy la chefa del presidente de México ante el panel de alto nivel para una economía sostenible. Yo crecí en la orilla del mar, es mi pasión, el mar, y entonces yo le pedí eso y la verdad es que soy muy entusiasta participante de ese panel. Hemos logrado grandes cosas y también México, son países muy desarrollados. También está Kenia, está Tanzania, está Indonesia, está Fiji, son 17 países, está Japón. Entre todos somos el 50% de las aguas internacionales, los países que estamos en esa panel. Pero México somos los más avanzados porque a mí me gusta mucho cuando participamos en algo. Dice que soy muy competitiva, no lo niego. Sí lo somos. Entonces, sí, estamos ahí súper, a ver, somos los que han tenido el mayor desempeño de los compromisos de ese panel, incluso publicando nuestra estrategia nacional de gestión integral de artes fantasma de pesca, que son estas redes de malla que echan así naturales en la naturaleza, o también tenemos un concurso de océanos con el poder legislativo, un proyecto ProBlue que se llama así, de financiamiento del Banco Mundial, y una estrategia publicada en la Gaceta. Finalmente, bueno, tengo la verdad como ya cosas que voy a pasar más rápido. Tenemos un atlas de inversiones que hicimos para poder orientar a los países del mundo a la inversión en México. Entonces, hicimos un análisis con la ONUDI, la Organización Mundial, y la ONU Habitat, para que nos digan en dónde puede hacerse qué en el futuro en México. Y bueno, hay cinco zonas en donde podemos hacer corredor Monterrey-La Laguna, los temas de los sectores, el sector farmacéutico en la Laguna, el aeroespacial en Chihuahua, la agroindustrial en Veracruz y Palenque, y también la petroquímica en Tamaulipas. Los clústeres de desarrollo que México puede ir impulsando, que toman en cuenta no solo la vocación industrial y económica, sino también profesionales, el abasto de agua, la personas que van a trabajar en todo eso. También me tocó el gusto de, ¿no? O el susto, no sé, porque no tuvimos fondos, pero los tuvimos que conseguir todos, privados y de los estados, de organizar la participación de México en la Expo 2020 en Dubái, en los Emiratos Árabes. México tuvo un pabellón ahí, mucha creatividad, logramos dar un edificio, no pudimos tener fondos, un pabellón pero rentamos un edificio. Después nuestros asesores y el director del pabellón nos dijo que teníamos que darle alguna edad y diferencia. Y entonces la artista visual Elizabeth Romero nos organizó a las tejedoras de Zatlán, Jalisco, para forrar el edificio del tejido a mano. Ese es nuestro pabellón. Llevamos 360,000 visitantes a ese lugar. Llevamos 350 artistas, pensadores, empresarios a Expo durante los 6 meses y ganamos el primer lugar, también el primer lugar de oro del pabellón por su diseño interior. Es la primera vez en la historia que México gana de oro en la Expo y con casi la cuarta parte de. Entonces estamos también orgullosos de eso. México también participa en el Consejo de la Alianza Global de Inteligencia Artificial. Yo creo que ese es un tema que les puede interesar también a ustedes, a los de Merca, a relaciones internacionales. Merca, porque bueno, todo hoy está orientado a la era digital, a las ventas por internet. Todo esto son temas no sé si están ahora en sus conversaciones
hablando del ChatGPT y de toda esta inteligencia que se usa para ya casi absolutamente todo, como ciertas oportunidades y innovaciones, pero también con los riesgos que representan estas plataformas o este uso de estas herramientas. Ayer hicimos las consultas de las Américas sobre el Pacto Mundial Digital. México está muy interesado en que haya una gobernanza a los de relaciones internacionales. Les puede interesar también todos los temas de gobernanza global de temas. Este es uno de ellos. La inteligencia artificial, el cambio climático, así como la economía que está en reglas globales que todos cumplan. Porque si nada más unos países y las están y si no las ponemos a tiempo, nos van rebasando. Y esto nos va a rebasar rapidísimo. O sea, se han visto, ¿no? Esta parte de que ya puedes manipular tu voz, los datos que son tuyos, tu propiedad de tu imagen, todo esto hay que regularlo de una vez por todas. De otra manera vamos a entrar en una, no sé, espiral de temas que son. Finalmente también tenemos la presidencia de la Asamblea Mundial Urbana. Yo soy presidente de la primera asamblea que tiene toda la agenda urbana mundial por 4 años. Tenemos esa presidencia y ha sido una gran experiencia para México. La Junta de la Caribe y un gran trabajo también con los municipios y los estados. Aquí mi intención fue darles como una embarrada, como dicen por ahí los maestros, los profes y una embarrada de lo que hacemos un poquito. Creo que quiero terminar diciéndoles que el trabajo es muy interesante, obviamente es muy demandante, pero muy difícil también porque tratas con partes de culturas, claro, tienes que entender cómo piensan. Yo, por ejemplo, cuando empecé a negociar aprendí a hablar en chino. No para realmente decir esto en ese idioma, ¿no? Pero sí tienes que tener ciertos gestos, tienes que tener una empatía con quienes tú estás trabajando, ¿no? Hay muchas cosas de la diplomacia y de también como de la institución pública que estaría muy contenta de compartirles a raíz de las cosas que ustedes quieran hacer. Pero para mí, lo más importante y lo que quiero dejarles es que México es un país eminentemente solidario. Vean ahora, ¿no? Hay un temblor, ahí van los perros, hay un incendio, ahí van los bomberos. No todos los países son así. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Nuestra gente es así, nosotros somos así. Tiembla, ahí vamos todos. En lugar de correr, ahí vamos a piso, ¿no? Somos, eso la verdad que nos caracteriza. También otros países lo ven. Por eso somos un país respetado y por eso México y su cuerpo diplomático es orgulloso de representarlo en todo el mundo.